Santo, la figura de Cristo. Pero le tengo una noticia, el Cristo de los cristianos, de los evangélicos, el Cristo de aquellos que han sido redimidos no nació o comenzó su existencia en Belén o en Jerusalén o en Nazaret. El Cristo de poder y de gloria va más allá de una nación llamada Israel, va más allá de un continente, va más allá del mismo universo. La Escritura nos dice que Él es el Alfa y el Omega. El Alfa es la primera letra del alfabeto, significa el principio. Y la Omega es el final. En otras palabras, que la Escritura nos está diciendo que Él no tiene ni principio ni tiene fin, porque Él es el origen de todo. Antes que todo existiera, el universo, el cielo, las galaxias, ya existía Jesús de Nazaret. Él es el motivo por el cual existe este planeta maravilloso llamado Tierra. Así que yo quiero que usted quite de su mente ese crucifijo, ese Jesús en la cruz, agonizando. No. El Cristo poderoso fue el que creó el universo. Entonces pueden adorar a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Antes que existiera el tiempo, sepa usted que el lugar donde Dios existe no hay tiempo, no hay espacio. Dios no tiene ni tiempo, el tiempo lo creó para el ser humano. Antes que se creara el tiempo ya Él existía, ya Dios existía. Una de las primeras misiones que tuvo Jesús fue estar ahí con Dios creando el universo. Cuando hablamos del universo hablamos de las galaxias, los hoyos negros, el sol, la luna, las estrellas. Él creó el mar, le puso un límite. Ese es el Cristo, el cual estamos siguiendo, el cual predicamos. Y Él estuvo ahí desde el principio de la creación. Antes que el hombre existiera, antes que el hombre pecara, ya Jesús había decidido venir a esta tierra, despojarse de su gloria y traer salvación. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Así que Él, después que hizo esta primera misión de crear el universo, yo quiero que usted se imagine qué existía, dónde existía Dios, qué hacía Dios antes de que todo existiera. Ya existía un creador, un Señor, ya existía la magnificencia y la gloria de Dios. Y después de haber creado todo esto, cuando crea el hombre y el hombre peca, Él decide despojarse, dice la Escritura. Se despojó de su gloria, se despojó de la autoridad en los cielos, se despojó de aquel cuerpo glorioso y tomó la semejanza de siervo, tomó la semejanza de un ser humano. Vino a esta tierra no como un rico, no como un príncipe, no como un rey, sino como un siervo, dice la Escritura. Nacido en un pesebre, en un humilde pesebre, en una familia humilde, con una familia de más de 6 hermanos, donde la Escritura nos enseña que su padre José murió. Se cree que después de 12, 13 años más o menos, Jesús le tocó tomar la responsabilidad como el hermano mayor de traer el alimento a la casa. Aprendió la profesión de carpintería. Le tocó ser el sacerdote, enseñar en su casa la palabra. En Nazaret, Jesús era conocido como el Nazareno, el carpintero de Nazaret. Así lo conocían, porque era una persona que trabajaba, que ejercía una profesión, que llevaba el alimento a sus hermanos, que cuidaba por su madre después que José partió. Y los estudiosos nos dicen que aparte de... Algunos dicen que Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. La Biblia lo menciona como el ángel de Jehová. Cuando estuvo Abraham, que fue notificado de que iba a ser padre, dice que Jesús estuvo ahí, dicen los estudiosos de la Biblia, conocido como el ángel de Jehová. Cuando Israel iba a conquistar a Canaán, uno le encontraba culpabilidad porque no era culpable de nada. Falsamente lo acusaron. Había pasado una noche sin dormir, estaba desvelado, estaba siendo acusado, injuriado, calumniado por unos religiosos que estaban celosos porque el pueblo le seguía, celosos por las señales y los milagros que Jesús estaba haciendo. Los muertos eran resucitados, los ciegos veían,
Los mudos hablaban, los sordos escuchaban, los leprosos eran sanados. Y ellos no soportaban esto, porque esto es lo que hace la religión. La religión no produce vida, produce muerte. La religión no te muestra el camino, la religión te da dogma, no hagas esto, no hagas aquello, te señala. Pero Cristo no vino a formar una religión, vino a conectar al hombre con Dios. Y los religiosos no soportaron esto, así que lo enjuician, lo juzgan, y con falso testimonio habían dicho que él se había levantado contra el César. Involucran al César en el asunto, porque ellos no tenían autoridad para matar o crucificar a nadie. Así que Jesús es llevado a una cruz. La cruz y el castigo en la cruz ya existía. Desde los persas, desde los griegos, los macedonios venían estas costumbres. Jesús muchas veces vio a los crucificados ahí en Jerusalén. Jesús sabía lo que iba a acontecer, porque cuando el pueblo judío se levantaba contra los romanos, dicen los historiadores que en un día podían crucificar hasta 500 judíos. Así que era una costumbre, era algo normal en el pueblo ver a los crucificados. Jesús no fue el primer crucificado, fue uno entre tantos que crucificaron, pero uno diferente, porque era el único que iba a traer salvación a la humanidad. Era el único que estaba tomando el lugar de usted, mi lugar. Fue el único con sangre diferente, capaz de limpiar los pecados de la humanidad. Así que ese día crucial en la vida de Jesús es sentenciado a la cruz. Y comienza su caminata desde el lugar del juicio, con un pedazo de la cruz, porque la otra ya estaba en el lugar donde iba a ser crucificado. Y comenzó a caminar. Y cuando caminaba veía a las mujeres llorando y les decía: no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque vendrán días difíciles, días crueles, días de adversidad. Y antes de tomar la cruz, la Escritura dice que lo habían flagelado. Había sido herido, había sido golpeado, había sido escupido. El cuerpo de Jesús estaba destruido, llagas en su espalda. Muchos estudiosos dicen que cuando esto ocurría, muchos morían en este acto, pero Jesús lo soportó, porque era necesario, dígalo conmigo, era necesario que fuera a la cruz. Así que no murió cuando lo castigaron ahí. Y con ese dolor tomó su cruz y comenzó su caminata. Por eso lo he titulado así: Camino al Calvario. Dice que fueron más de 600 metros donde le tocó caminar. Y en esa caminata la gente se burlaba, se reía, lo escupían, lo vituperaban. Pero era necesario que él llegara a la cruz. Cuando lo iban a crucificar, cada crucificado era desnudado. Era un momento de vergüenza. Jesús fue desnudado por nosotros. Lo despojaron de todo. Imagínense, en un público que estaba tomando eso como un espectáculo. Otros sí sentían dolor y lloraban, pero otros se burlaban. Y caminó hacia el Calvario con su cruz. Y la Escritura dice que cuando llegó al Calvario, le dieron a beber, el texto que leímos, vino, o le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, dice la Escritura. No fue vino, vinagre mezclado con hiel. En la antigüedad, el vino a veces se dañaba y se colocaba agrio. Para no perderse, tomaban especies aromáticas y las mezclaban. Y esto se convertía en una bebida, o se transformaba en lo que nosotros conocemos como vinagre, o la Biblia dice vinagre. Y este era el vino que tomaban los pobres y los soldados romanos. Era conocido como la posca, un vino ácido, agrio, ya se estaba dañando. Lo combinaban con agua o con hierbas aromáticas para consumirlo y que no se perdiera. Este es el vinagre que le dan a Jesús, un vino ácido, mezclado, dice la Biblia, con hiel. La hiel era una sustancia amarga que sacaban y la procesaban y hacían una mezcla de algo amargo con un vino dañado. Y esto fue lo que le ofrecieron al maestro. Esto se
comparaba como algo que calmaba para muchos el dolor. Pero la Escritura dice que él no quiso beberlo, porque era necesario que él llevara el dolor, estuviera consciente de lo que estaba pasando. Porque la Escritura dice que él mismo llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Fue un precio que él le tocó pagar. Fue un precio que él vivió camino al Calvario. Y llegando ahí no quiso tomar esa bebida. Así que los romanos, los soldados, tenían esta bebida. Era una ración que ellos tenían diaria, un cántaro. Lo consumían. Pero Jesús no lo bebió. Jesús rechazó la bebida. Y ahí estuvo crucificado. Ahí estuvo. La Escritura nos dice que eran como la hora tercera, eran las 9 de la mañana cuando lo suben en la cruz. A las 12 del día, que era la hora sexta, dice la Escritura que se oscureció todo. Esto simboliza el juicio de Dios sobre la humanidad. El juicio que estaba cayendo sobre el mismo Cristo, porque él llevaba el pecado de la prostituta, del homosexual, de la lesbiana, de todo aquel que en esta vida había caminado. Se oscureció, dice la Escritura, por 3 horas. Hubo tinieblas en la tierra y esto espantó a los que estaban ahí. Por más de 6 horas. Poco tiempo, dicen los estudiosos, porque un crucificado podía durar 24 horas, hasta 48 horas en la cruz, hasta que moría por asfixia. Lo único que hacía que el crucificado pudiera respirar era cuando se impulsaba con los pies. Así tomaba aire y así estaba Jesús tomando aire en ese momento para poder respirar. Por eso dice la Escritura que golpearon a los ladrones, les partieron las piernas para que ellos no pudieran tomar aire y así más rápido morir. La Escritura dice que con Cristo no lo hicieron porque eso estaba profetizado. Ningún hueso, dice la Escritura, ningún hueso tocarán, quebrarán. Cada palabra profetizada referente al Mesías se cumplía al pie de la letra, porque esto, antes que el universo existiera, estaba escrito en la palabra de Dios. Ya estaba escrito en los cielos. Y Jesús cumplió ahí una de las grandes misiones, traer salvación a la humanidad. A las 3 de la tarde entregó su espíritu. La Biblia dice que hubo un terremoto. La Biblia dice que los muertos resucitaron. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Impresionante lo que estaba ocurriendo. Y uno de los centuriones, de los soldados, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Para muchos que no entienden esto, fue una derrota. No. Era una misión que Jesús estaba cumpliendo. Cuando él logró ir a la cruz y cumplir, dijo: consumado es. En otras palabras, está terminado. Ahora estaba ocurriendo algo. En esa última caminata se estaba abriendo una puerta a la eternidad. Ahora nosotros podíamos recibir a Cristo y alcanzar salvación. Y todo aquel que en Él cree puede llegar a Jesús y alcanzar la salvación. Porque hubo un precio, hubo una misión más que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Pero ahí no se quedó todo. No, señores. Lo tomaron y lo llevaron al sepulcro. Pero antes de que esto ocurriera, Jesús había dicho una palabra clave e interesante que quiero que usted analice. Jesús había dicho: esta generación, pide señales. Pero ninguna señal le será dada, sino la señal que le ocurrió al profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el pez, en el gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Jesús no se quedó en la tumba. Su cuerpo estaba ahí, pero en el espíritu se estaba cumpliendo una palabra que él había dicho. Estaba descendiendo al centro de la tierra.
¿Dónde se encuentra el centro de la tierra? Los estudiosos dicen que están a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Lo único que el hombre ha podido llegar son unos cuantos puntos, ahora se me olvidan, pocos kilómetros, pero ni siquiera lo mínimo. El hombre no ha podido. Cuando el hombre comenzó hace muchos años a tratar de perforar la tierra, algunos científicos dicen que comenzaron a escuchar gritos y lamentos y sintieron un gran fuego en ese lugar y desistieron de la operación. No se ha podido llegar ni a la tercera parte del centro de la tierra. Y la Escritura dice que Jesús, mientras su cuerpo estaba en la cruz, primera de Pedro 3:18, dice que fue y les predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo no obedecieron, cuando Dios les habló en el tiempo de Moisés, aquellos antiluvianos, fue y les llevó un mensaje. Eso dice primera de Pedro 3:18, que Él descendió, Efesios 4:8, a las partes más bajas y llevó cautiva la cautividad. Así que después de cumplir su misión de morir, tenía otra misión: descender al centro de la tierra. Por 3 días y 3 noches estuvo en el centro de la tierra. Ahora, ¿qué había en el centro de la tierra? Pregúnteme, hermano, ¿qué había en el centro de la tierra? ¿Qué había en el centro de la tierra? Cuando el hombre moría antes de Cristo, la Biblia habla de un lugar llamado el seno de Abraham y habla de un lugar conocido como el Hades. Ambos estaban en el centro de la tierra. Los que morían creyendo en Dios, Cristo no había venido, iban al seno de Abraham, un lugar que era como un paraíso de reposo. Ahí llegó el mendigo, dice el libro de Lucas capítulo 16, cuando murió. Y el rico, dice la Escritura, que descendió al Hades, un lugar de tormento, donde podía percibir el calor, el fuego de la tierra. Según Jesús, está en el centro de la tierra el infierno. Según Jesús, lo que dice, estaba en el centro de la tierra y había solo un abismo que separaba al Hades del paraíso o del seno de Abraham. Pero ambos podían verse. El rico vio a Lázaro y le pidió que trajera agua, que tocara sus labios siquiera, que fuera y le avisara a su familia, porque él no quería que su familia fuera a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo: tienen a los profetas, en otras palabras, tienen a los evangélicos, escúchenlo a ellos para que no vengan a este lugar. Y cuando Cristo muere, según muchos estudiosos, lo que Jesús hace es que desciende al centro de la tierra y toma hombres como Abraham, como Job, como David, aquellos que murieron creyendo en Dios, como Adán, y los lleva, los saca de ese lugar y los lleva al conocido paraíso, un lugar ya en los cielos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Y ahora va a la profundidad de la tierra y tiene otra misión. Y al tercer día, dice la Escritura, que resucitó, y por 40 días, 40 noches estuvo apareciéndose a los discípulos. Subió a los cielos, dice la Escritura, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Pero ahí no ha terminado la obra del Señor. La misión no terminó camino al Calvario. La misión no terminó en la cruz. La misión no ha terminado todavía. El sustituto se puso en lugar nuestro para traer salvación. No tenía necesidad de hacerlo. Podía hacerse otra creación, pero lo hizo por amor. Vendrá por una iglesia, aunque usted no lo crea, vendrá por su iglesia. Y un día vendrá y colocará sus pies en el monte de los olivos. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. La tierra será transformada, dice la Escritura, y esto se conoce en teología como el milenio. Va a haber una transformación. Pero después del milenio, Satanás será suelto, engañado. Y los que han perseverado en Cristo estarán con Él ahí. Con un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no existirá el sol ni el mar. La misma gloria de Dios estará ahí. Así que si usted está pensando en retroceder y volver al mundo, piénselo bien. Porque Dios, un día estaremos con Él. Y esto será eterno. En un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde podremos ver cara a cara a Dios, su gloria, y tendremos el privilegio de estar
con un cuerpo diferente. Todo será transformado en este cuerpo. Esto no se trata de una religión, esto no se trata de un concilio, esto no se trata de una denominación, esto no se trata si yo creo o no creo lo que dice la Biblia. Esto se trata de que Dios trazó un plan desde antes de la creación y lo va a llevar al pie de la letra. Alguien dijo, la historia, el pasado para Dios es historia, o sea, el futuro para Dios es historia. Nosotros no conocemos el futuro, pero ya el futuro para Dios es historia, porque Él tiene todo bajo control. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin. Hoy estaba viendo por ahí en Facebook, el hombre está descubriendo, sigue descubriendo las maravillas del cuerpo humano, el sistema nervioso. Estaba viendo algo sobre eso. Y ellos, los científicos, se maravillan cada vez que investigan algo sobre el cerebro. Y hay que entender algo, que el Dios de los cielos nos hizo así, y para Él fue eso sencillo. Ahora imagínese usted el cuerpo que vamos a tener allá en los cielos. Será un cuerpo totalmente diferente y mejor, sin dolencia, sin dolor, un cuerpo único. ¿Vale la pena o no vale la pena seguir al Señor? Si usted se cree un religioso, allá usted, pero yo soy un creyente de la palabra de Dios, fascinado